Saludos muchachos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy vamos por ya el tercer escenario de la campaña Atila el 1, las murallas de Constantinopla. Vamos allá. Para entonces, los romanos tenían experiencia en tratar con los bárbaros. Podían civilizar a los incursores en cierta medida, ofreciéndoles tierras inútiles en las fronteras romanas como un tributo en especie. Antes de Atila, esto funcionaba con los hunos que se habían asentado en el valle del río Danubio. Todo eso cambió cuando Atila tomó el mando. Era mucho más agresivo e impredecible que los anteriores reyes hunos. Exigió que los tributos de Roma aumentaran, y cuando los romanos rehusaron, Atila declaró la guerra al Imperio Romano de Oriente. Marchó sobre la gran ciudad de Constantinopla, cuyos muros nunca habían caído. Atila había terminado las incursiones. Ahora los hunos avanzaban lentamente, erradicando todo a su paso. Los romanos reinstalarían el tributo o serían destruidos. Ya. Acumula 10.000 de oro en tributo romano. Población castillo, es 75 de nuevo. Aunque tu meta es recolectar oro, siente plena libertad de usarlo para entrenar ropa. Se puede todo la principal fuente de ingresos de los unos es extorsión romana, no la minería. Es verdad. Destruir todo. Ya. No vale que realices comercio. Tu objetivo es sacarle dinero a Roma. Ya. Tun, tun, tun. ¿Qué más tenemos aquí? Heliópolis. Ya, vamos a iniciar. Zecher, Es- Oye, pero tenemos al tiro unos muchachos Amermendu, encima. Motchung, Empezamos a limpiar el mapa de desgraciados. Amerwenu, Sacar aldeanos. Vamos a sacar un poco de caballería. Como dato curioso, este escenario como tal, o lo que más o menos representa es la batalla de Utus, que fue la batalla que marcó como el legado tan sanguinario que tiene Atila. Desde este punto como tal, Roma y bueno, y todo Occidente empezó a temer a Atila por lo que podía significar. Era básicamente destruir todo Occidente. Aquí tenemos ovejitas. Imban, Emtin Vamos por la comida. Emtin Church, Gracias por las ovejas. Vamos a sacar unos caballos de exploración. Uy, Mercenápolis está, pero denso, denso, denso. Muy denso. Demasiado denso. Vamos a hacer un poco de... ¡No! Dejas, cabrón. Oye, pero por aquí pasan todas las facciones, viejo. Ya. Con razón yo estaba seguro que tenía más caballería. Voy a poner al monje de acá. Los aldeanos. Necesito piedra, necesito un castillo para sacarme a todos estos tipos de encima. Zecher, Ibot Roy, Emtin Church, Emtin Church,
Hammer bueno. Hay una reliquia, la vamos a sacar de inmediato. Hammer مندو. برلخشن. Y vamos por esta piedra que la necesitamos urgentemente. Con razón, Arsionápolis la tenemos al lado. Dato curioso, Filiópolis, técnicamente para este suceso, más o menos, ya fue destruido en realidad porque lo destruimos en el escenario anterior. Me refiero a que también para este momento más o menos cronológico, el real fue destruida esa ciudad ya. Suite برلخشن. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar madera. Por acá. برلخشن. Y necesitamos muchos aldeanos en lo que sería piedra. Acá hay muchos ciervos que también podríamos aprovechar. Vamos a ver qué encontramos. Como dato curioso, el líder del ejército romano en esta batalla era un godo, por lo menos que dirigía ciertas tropas godos. Quizás hemos subestimado las defensas de Constantinopla. No estamos equipados para un asedio directo, aunque tal vez podamos destruir sus muelles. El famoso Magister Militum Argenelcus, así se llama el comandante por el lado de los romanos en este conflicto. Pero estos tipos están terribles, la verdad. Gracias por mi base, pero sin respeto. Entonces tenemos a los verdes a la derecha, abajo tenemos a los rojos y por acá tenemos a Constantinopla. ¿No tenemos imperial? No, no tenemos imperial. Vamos a necesitar esto porque no sé dónde hay dónde hay una mina de oro. ¿Por qué no? Vamos a poner un castillo acá y otro a la derecha porque están demasiado molestos. Vamos por los ciervos. Vamos sacando aldeanos. Antes vamos a sacar el castillo. Vamos por acá. Vamos bien con la piedra. De verdad que los verdes están pero terribles en esta partida. La madera. Vamos a hacer la herrería para mejorar la distancia de disparo del castillo. Los hunos han construido un castillo en tierras romanas. Enviémosles 500 de oro como símbolo de buena voluntad. Eso.
Con eso deberíamos tener cubierto por lo menos ese flanco por un rato. Vamos a poner el segundo castillo por acá. Timo. Vamos a sacar uno de estos. Vamos a sacar aún más aldeanos. Zeker. ¿Qué más tenemos? Amermindu. Time. Más aldeanos, más aldeanos. Ban. Bueno, si quiero sacar harta si quiero mantener las granjas, voy a necesitar más madera que lo que estoy sacando en este momento. Pero por ahora, como por aquí estamos bien. Timo. Por lo menos unos 10 aldeanos de madera para tener una producción decente. ¿Qué más? Caballos por acá. Aquí tenemos Constantinopla. Un monasterio que podemos destruir y nos va a dar oro seguramente. Amerwenu. Sorgasun. Time. Vamos a hacer el segundo castillo acá. Ponemos eso, ponemos esto. Soyri. Dos de estos. Ya vamos a destruir el monasterio de acá. Bueno, igual contándoles un poco del escenario, lo que pasaría después de esta batalla es que Atila... Perdonen, que tengo como una amiga en la garganta. Ya, como les contaba, Atila destruiría... No destruiría Constantinopla, pero sí pasaría a avanzar y seguir avanzando y básicamente se quedaría mucho territorio romano hasta las Termópilas de Roma Oriental en este momento. No hay que olvidar que ya para este momento Roma ya está separada en dos Romas. Y en realidad este escenario, un poco más que representar como la batalla de Utus, representa lo que pasó después de la batalla de Utus, siento yo, porque como tal los hunos empezaron a exigir una cuota. No sé si un pago constante, pero por lo menos le exigieron un gran pago de oro a los romanos para que los dejaran en paz. Y ahí fue donde, bueno, como muchos sabemos, se desviaron hacia la Roma occidental. Sorgasun. Timo. Zeker. Vamos para la madera acá. Timo. Vamos para la madera. Ahora los hunos destruyen nuestros templos. Sin duda son bárbaros que no piensan en nada más que en oro. Así es. A ver, no sé si voy a poder acercar estos ciervos un poco a la granja. Que igual no es exactamente el lugar más seguro para ponernos a sacar comida, pero es que miren cuántos ciervos. Zeker. Ban. Ancheng. Es como un paraíso. Vamos a mejorar esto. Amermindu. Oorgatching. Vamos a potenciar un poco más la madera. Vamos a sacar dos aldeanos. La verdad, vamos bastante bien. Vamos en 2243. Ah, y si se preguntan quién era el que estaba en este lado, en este momento, como tal, gobernando el Imperio Romano de Oriente, era Teodosio II. Vamos bien.
Vamos a sacar hartos tarcanos, vamos a destruirlo todo, la verdad. Vos andar bueno. Biting ban. Mira que son. Pero antes voy a matar a Philip. Voy a caer con Philippolis porque la verdad ellos no deberían existir en este mapa. Amr min Seher. Biberfeuer. Matching. Mejora la madera. Voy a sacar unos caballos para que exploren rápidamente. Bilim ban. Urhaching. El mapa tiene muchos ciervos, la verdad. La caballería. Vamos a acabar con estos tipos. Ya saqué todo lo que podía de ahí. Südseite. Vamos a sacar Time. ciervos. Baldichung. Hacemos esto. Amr min Timo. Anching. Con ellos. Vamos a sacar más tarcanos. Falta comida. Amr min Du. Berliching. Comida y más comida. Berliching. Esos van a explorar. Ah, con razón nos están atacando. No, vamos a ordenarnos bien y después vamos a mandar un contraataque. Muy bien. El kayak entró. Bien. Excelente. Bilim ban. Vamos explorando de a poquito. Biting ban. Vamos a ocupar a estos muchachones para Berliching. hacer Berliching. Berliching. varias granjas. Canónicamente, la gran ciudad que sufrió como la gran destrucción en esta batalla fue la ciudad de Marcianápolis. Esta ciudad no volvería a ser reconstruida como 100 años después, cuando está el emperador Justiniano. ¿Qué es lo que estoy escuchando? Vamos a ver. Vamos a juntar las tropas. Vamos a hacer que vayan por los ciervos. Vamos a llevar a los monjes por acá. في بلغاي. Y vamos con todo por allá. Anching.
eso. Acá hay piedra. Y aquí hay otra reliquia. Vamos a mandar a estos muchachos por acá. El centro urbano en Filipópolis está perdido. ¿Por qué no se largan estos unos? Vamos a quemar la ciudad. Timo. 한층. Y ahora vamos a destruir la ciudad canon después, que es la Marcianópolis. Porque lo que pasaría sería que Constantinopla, unos meses antes, tuvo un terremoto y se derrumbaron las murallas. Y en 2 meses reconstruyeron las murallas, hicieron una doble muralla, el famoso dique, y más encima llegaron refuerzos. Así que la ciudad estaba tan fortificada que en ese momento el asedio no le salía conveniente. Así que, porque más que conquistar, él venía a saquear. Así que él lo que hizo fue que pasó de largo y él destruyó, arrasó. Ahora las provincias que estaban indefensas 서이히. 볼거이. y lo tengo aquí notado, Ilírico, Tracia, Moesia y Cita, y ambas provincias de Dacia romana. Y siguieron avanzando hasta que fueron rechazados en las Termópilas, irónicamente. También derrotaron después a otro ejército romano en Queroseno, o sea, Quersoneso, sí. Y finalmente, cuando ya los romanos se aburrieron de destruirlo todo, 주위태. tengo un aldeano por aquí dando vuelta. 모트층. 제흐르. 티무. 티메. A ver, ¿dónde vamos a sacar recursos aquí? 자자. Aquí vamos a aprovechar estas granjas. Así que finalmente... 아무르민두. Mira, tenemos los muchachos acá. Vamos a hacer una granja como por aquí. 메릴릭층. Tenemos que empezar a aprovechar las granjas. 자주대. ¿Cuánta caballería tenemos? 33. Vamos a sacar 2 más. Y... ya. 2800. Vamos a mejorar esto. Esto ya lo mejoramos. Vosotros, unos, interferís en nuestras rutas comerciales. Tomad este oro y largaos. 500. Como les mencionaba, fueron rechazados en las Termópilas. Al final, para ya detener la destrucción que están causando los hunos, lo que hizo Teodosio II fue pagar un tributo a Atila de 6.000 libras de oro por adelantado y 2.100 libras anuales, según lo que tengo acá anotado. Además, se creó una tierra de nadie en territorio romano. Esta se extendía como 300 millas desde una zona llamada Tingindum hasta Novae. Y claro, esta zona al final sirvió como una zona de amortiguación para evitar conflictos y peleas entre las dos facciones. 빌림반. 제흐르. Entonces ahora vamos por alimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y con eso tenemos asegurado. Vamos a destruir ahora la ciudad canónicamente destruida, porque Filipópolis no debería estar en este escenario, porque ya fue destruida en el anterior, históricamente, en la marcha de Atila hacia los Balcanes. Y ya para la batalla de de Utus, perdón. Ya esta ciudad ya había sido arrasada. La que fue arrasada fue Marcianópolis, y claro, Constantinopla no fue tocada porque, claro, aquí se ve como la doble muralla. También se supone que debería haber un dique, que debe ser este de acá. Y con eso ya
Atila se dio cuenta que no valía la pena o el esfuerzo, o tal vez no tenía como la potencia para en armas de asedio para sitiar la ciudad. Además pensando sobre todo que Atila venía más con un espíritu de saqueo más que con un espíritu conquistador, la verdad. O por lo que yo tengo entendido. A él no le interesaba ni establecer gente, ni absorber la cultura, ni nada. Solo le interesaba conseguir el mayor saqueo posible, por lo que yo tengo entendido. Los hunos han incendiado Marcianópolis. Por favor, tomad estos 3000 de oro y marchaos. No. Soy el rey. Ya, con esto nos quedan 6000. O sea, perdón, nos quedan 2500. O sea, perdón, nos quedan como 3500 para conseguir todo el oro que necesitamos. Pero ya solo nos queda Constantinopla. Vamos a hacer esto. Bozgosno. Amarweno. Bozgoy. No veo que me estén dando. ¡Malditos seáis unos! ¿500 de oro más aplacarán vuestra ira? Has destruido nuestros astilleros. Te pagaremos 500 de oro si cesas estos ataques. Nos queda poco. Oh, acá hay otro astillero, podríamos destruirlo también. Vamos a destruir esto. Vamos a destruir esto. Vamos a reunir las tropas y vamos a comenzar con el asedio de Constantinopla. Porque aunque estos dos edificios que quedan me den oro, la verdad no creo que me den tanto como para llegar a los 10.000 de uno. Así que nos largamos. Vamos a juntar a los monjes acá. Vamos bien con el oro. Y claro, bueno, y como se los había mencionado antes, después de todo esto, esta gran destrucción que causó Atila el Uno, esta batalla fue la batalla ya que fue como que esparció su nombre por todo Occidente como la amenaza que en verdad era. Desde este punto fue que ya fue el terror. Estamos excelente. No me dieron nada. Mejor si quemo el mercado me van a dar oro. Otro menos. Ahora los hunos atacan los muelles en Filipópolis. ¿Es que no hay forma de detenerlos? No. Ahora, claro, si lo ven de cierta manera, seguramente esta es como la parte occidental, creo yo. Y recuerdo cómo es el mapa, en un mapa de Bizancio, de Constantinopla. No, nada. Vamos a acabar con esto. Rey de los hunos, si te damos 500 más de oro, ¿cesarás estas incursiones? No. Entonces, vamos a seguir avanzando, vamos a derribar las murallas. Y vamos a sacar todo el oro que podamos. Soy el rey. Vamos a intentar destruir Constantinopla antes de que lleguemos a los 10.000. Igual tenemos las reliquias. Así que para adelante. Tenemos esto acá. Déjense ahí. Oh shit. Claro, con los onagros ahí está difícil la cosa. Vamos a destruir estas murallas.
Y vamos a comenzar a hacer el segundo ejército. Bosbos, Boy. Timu. Merdepçe. Pa... Esto está intomable así. Si logro destruir los negros, estamos al otro lado. Eso, salgan. Por acá. Nos baiteamos. Upa. Tenemos aquí, podríamos ocupar esto. Aunque ya estamos casi listos con la muralla de arriba, la verdad. Eso. Apoyamos esto por acá. Excelente. Pregunto si... No. Bueno, igual era un poco lógico, pero pensé que podría meter caballería. Si va a descargar una sobre ellas. Claro, las unidades montadas no pueden utilizarla. Bueno, igual era lógico, pero si podemos meter 20 elefantes en un barco de transporte, ¿por qué no podemos meter 10 caballos en una torre de madera? Eso. Vamos a ir directamente por el centro urbano. ¡École! Vamos a hacer daño nomás. Vamos a matar a los monjes, siempre es una molestia. Vamos a preparar al siguiente escuadrón. Vamos a destruir esto, a ver si encontramos algo. Barcos, transporte. La maravilla. No podéis destruir nuestra maravilla, la piedra angular de nuestra ciudad. Tomad esto, por favor, y marchaos. Oh, quiero destruir la maravilla. Tenemos que destruir la maravilla. Bueno, según una nota que estaba teniendo, que ahora entiendo que era, esa maravilla, si no me equivoco, debería ser como la basílica o la iglesia de Santa Sofía, una cosa así. Que se supone que es anacrónica, que está ahí como maravilla, ya que eso no fue construida hasta el año 537, mucho después, no mucho después, pero cierto tiempo después de todo esto. Pero donde está esa basílica, o sea, donde está esa maravilla, antes había una iglesia. Bueno, se destruyó porque se incendió. Vamos a destruir eso.
poner por este lado. Por acá. Producción. Y aquí mientras estaba quemando la maravilla, claro, era una basílica. Y claro, fue destruida por un incendio. No van a dar nada. Quemar 5000, excelente. ¿Qué más hay acá? No tiene centro urbano. No. No vamos a perder tropas en algo así. Vamos a destruir el castillo. Ahí está el monkey. Eso. ¿Qué más podemos quemar aquí que parezca de valor? El monasterio, esto de acá. Dejen de pelear con los barcos. Vamos bien. Falta un poco más de oro. ¿Los unos han arrasado otro muelle más? ¿Cuándo terminará esto? Hasta que me den lo que me falta de oro para terminar el escenario. Carajo. Esto de acá. De acá. ¿Qué más? Ya, vamos a limpiar. Yo creo que con los dos muelles que quedan, hacemos los 10.000. Mira el chistecito. ¿Qué más queda? Los unos se han cobrado 2 muelles más. Y encima a la sombra de nuestro castillo. Quizás deberíamos pagarles para que se larguen. No me lo Nos digas. han dado el oro que necesitamos. Eso. Ahora, en verdad, podemos establecer un imperio uno. Excelente, con eso terminamos, muchachos. El tercer escenario de la campaña de Tilal 1, de los más importantes, porque con este ya hablando de lore, o para los que quieren ser más técnicos, históricamente hablando, ya iniciamos nuestro malvado legado como el terror de Europa en ese momento. Vamos a ver la cinemática. ¿Quién era ese hombre para hacer amenazas?, pregunté. Los títulos como emperador no significan nada para los hunos. Atila no era un gobernante, solo el más fuerte entre los hunos. Su título no significa nada para él. Mientras sus jefes y su consejo comían en platos de plata, la copa de Atila era de madera sencilla. Sus guardias escitas tenían joyas en las empuñaduras de su espada y sus capas tenían broches de oro. Atila no ostentaba lujo alguno. Solo le interesaba la conquista. Algunos decían que intentaba forjar un legado que compitiera con el de Alejandro Magno. Todos los bárbaros querían adueñarse de Roma, como si les comprara legitimidad instantánea como un imperio que abarcara el mundo. Pero a diferencia de otros bárbaros, Atila realmente tendría una oportunidad. Volver a las campañas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Ya, muchachos, con esto ya terminamos nuestro tercer escenario, las murallas de Constantinopla, que canónicamente sería la batalla de Utus, o tal vez un poco después, por el tema de que te van entregando oro. Espero que lo hayan disfrutado. El siguiente capítulo es las esponsales bárbaros. No sé qué será esponsales, lo vamos a investigar. Y sí, eso sería todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Denle un like, suscríbanse y dejen un comentario. Nos vemos.